Eh, Voy a comenzar preguntando si alguien hizo la traducción. Me escribe por el chat que la haya hecho para poder evaluar. Si no, empiezo con la clase. Recuerden que todas estas actividades son con notas para quienes saben que les va más o menos nomás en las pruebas de inglés. Es una opción de tener una nota extra para poder subir un poco el promedio en inglés. ¿Ya? Hola Christopher, hola Ignacio. Bueno, eso quiero que me cuenten. ¿Alguien hizo la traducción del texto de la clase anterior? Carolina Hernández. Ya, Carolina, ¿puede leer su traducción, por favor, para poder evaluar y poner una nota? Carolina Hernández. ¿Y cómo la evalúo, Hani? ¿Cómo la puedo evaluar? Yo les dije que al correo no quería que me enviaran el trabajo porque necesito ver en clase cómo lo hicieron y por qué lo hicieron así. Ignacio Salinas quiere leer su... Chiquillos, la cosa es leer uno de los dos párrafos para ver la traducción y eso sería todo para poder evaluar. Ya Ignacio, entonces usted active su micrófono y, y lee su traducción. Ya, profesora. Ignacio, lo escucho. Ya. Tendría que explicar que el hecho de que este individuo a quien había llegado a comprender, siente, piensa y actúa de manera diferente a lo esperado. Cuando bajo cierta condición su inclusión es una multitud que ha adquirido la propiedad de una masa psicológica. ¿Nada más aquí al último? Masa psicológica. Ya Ignacio, muy bien. Tiene un 7 por realizar su actividad. Chiquillos, es súper simple, son actividades súper cortitas para generar una nota que les vaya subiendo el promedio. No es nada más que eso. No es nada tan terrible tampoco, así que, ¿qué más? Ya, Ámbar, no te preocupes por los problemas de conexión. Yo también estoy complicada un poco con el internet. Ya, ¿alguien más, aparte del Ignacio, era traducir uno de los dos textos? El Ignacio tradujo el texto de arriba, el primer párrafo. ¿Alguien que haya podido traducir el segundo párrafo? El segundo texto, el que estaba bajito, porque eran dos. ¿Nadie más? Ya, perfecto. Entonces, vamos con la revisión de la prueba. Ya, acá la idea es, ya María Betina, pero el Ignacio leyó el primer párrafo, tú tendrías que leer la traducción del segundo párrafo. Desactiva tu, o sea, perdón, activa tu micrófono para yo escuchar tu traducción. Ya, no era toda, eran los dos párrafos, yo les dije que le iba a pedir cualquiera de los dos. Así que, para la próxima. Esté más atenta ahí con la instrucción. Ya, chiquillos, la idea de revisar las pruebas es por varias razones. Una, para ver el tema de cómo resolvieron ustedes esto, de más o menos irles explicando cuando las preguntas se hacen de una forma, cómo tienen que responderlo. Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos textos, las mismas preguntas que vemos en clase. Entonces, obviamente, si usted no viene a clase, no va a saber cómo responder o qué hacer frente a un texto con preguntas que comiencen, por ejemplo, con das, con el perfil, ¿ya? Y lo otro también es para comentar, quien quiera obviamente comentar sobre la prueba, qué es la parte más compleja, qué es lo que les cuesta más, por qué les cuesta tanto hacer quizás responder una pregunta, ¿ya? Es analizar un poco el tema de la prueba porque
La idea es que les vaya bien, ¿ya? Y obviamente yo no estoy ahí enfrente de ustedes cuando están haciendo la prueba, por lo tanto no sé qué es lo que les genera mayor complejidad. Ya, como habíamos dicho entonces en las clases anteriores, cuando tenemos un texto, obviamente se lee, se analiza y también las preguntas, ustedes pueden identificar verbos o las mismas oraciones pueden aparecer de forma textual en el texto, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces decía que acá en la número 1, la pregunta, en vez de comenzar con un do o con un das, empieza con un verb be, que es el is. Entonces, cada vez que nosotros comenzamos estas preguntas con is, con are, con am, o con do, o con das, las respuestas tenían que ver con sí o no. A diferencia cuando yo preguntaba what, when, how, where, que necesitaban información. Entonces acá lo que dice la pregunta número 1 es, ¿Is this song about a boy who killed himself? Entonces usted aquí tenía que responder sí o no. ¿Es esta una canción acerca de un niño que se suicidó? ¿Sí o no? ¿Ya? La idea es que me vayan respondiendo por el chat. La número 1. ¿Qué respondieron ustedes en la prueba? ¿O cómo creen ustedes que se debería haber respondido a esa pregunta? ¿Is this song about a boy who killed himself? La canción sí se trata de eso, entonces yo quiero decir que sí. ¿Cómo puedo decir que sí? En este caso. Ocupen el chat, chiquillos, despierten, estamos en clase, aló, 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 despierten. No, nada, entonces a todos les fue pésimo. Nadie pudo responder esa pregunta. Yes, it is. ¿Ya? Eso es todo lo que se tenía que responder. Y si quería decir que no era, no, it isn't. Esas eran las dos posibles respuestas. Claro que leyendo el texto o habiendo recordado lo que escuchamos, lo que vimos y todo del video, sí se trataba de eso, por lo tanto la respuesta correcta era esa. Después dice, esta está textual prácticamente, es como copiar y pegar la respuesta. Does he want to get revenge on the student who tormented him? La pregunta empieza con does. El pronombre que tenemos es he. ¿Cómo puedo decir que sí en este caso? Yes, he does. Perfecto, Doris. Very good. Entonces, yes, he does. Perfecto. Y si quisiera decir que no era así, pongo no entonces, copio también el pronombre, que era he en este caso, pongo does. ¿Ya? La negación. Negación con negación, positivo con positivo. Entonces, yes, he does. Cuando quiero decir que no, no, he does. ¿Y en qué me tengo que fijar? Cuando respondo con is, cuando respondo con are, cuando respondo con do o con does, es cómo empieza la pregunta. La número 1 decía, is this song? Entonces decía, yes, it is. Después dice la número 2, does he want to? Entonces, yes, he does, o no, he does, dependiendo del caso. ¿Ya alguna duda hasta el momento? ¿No? Ninguna, perfecto, sigamos. Número 3 dice, is this a true story? Fíjense que la 3 tiene la misma forma que la número 1. Nosotros dijimos que, claro, perfecto, esta sí era una historia real. Entonces, como están respondiendo ahí las compañeras, yes, y el compañero, yes, it is. Perfecto. Ahí. Y eso era todo lo que tenían que hacer en ese texto, porque todavía no hemos visto el cómo responder preguntas de información, sino que estamos paso a paso ahí con eso, estamos respondiendo preguntas cortas, identificando
cuándo tengo que responder sí o no y cuándo tengo que dar información. ¿Ya? Perfecto. Entonces después teníamos, después de esto, obviamente no puse todas las preguntas, pero era más o menos lo que aparecía en la prueba. Acá, la siguiente era true or false. Acá tienen que tener harto cuidado porque las oraciones en general van a estar escritas parecidas y va a cambiar solamente una parte. Como por ejemplo, la 1 y la 2, o la primera y la segunda, son la misma oración, solo que cambia el there is por el there are. Ya acá lo vamos a ver. Dice, when you use there is in a sentence, it means that is a singular sentence. Nosotros cuando estábamos describiendo imágenes del bullying, todo eso, dijimos que el there is y el there are significaban hay. Por ejemplo, cuando yo quiero decir hay una niña en la esquina o hay 3 mesas en la imagen. En inglés, ese hay se divide en dos, ¿ya? Uno para la forma singular, para describir objetos, personas o cualquier cosa que haya uno solamente. Y el otro es para cuando hay más de dos, ¿ya? Para algo plural. Entonces, la oración decía, cuando tú usas there is en una oración, esto significa que es una oración singular. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Es verdadero o falso? Escriban ahí en el chat si es verdadero o falso. Ya, mi compañero Ignacio ahí dice que es verdadera. ¿Ya? ¿Sí? True. Exacto, correcto. Cuando uso there is y quiero hablar que hay algo como una cosa, ocupo there is. ¿Ya? Así que está bien. Y si se fijan abajo, tenemos la misma oración de arriba, solo que en vez de decir there is, dice there are. Entonces, ¿qué podría ser la oración de abajo? ¿Verdadera o falsa? Dice there are, esto significa que es una oración singular. Cuando ocupo there are. Entonces, claro, si la de arriba era verdadera, obviamente la de abajo era falsa. ¿Ya? Ese tipo de cosas van a aparecer en los verdaderos y falsos que ustedes tienen que estar atentos ahí, mirar qué cambió, qué no cambió. ¿Ya? Después dice, you use does o do to create question in present simple. Dice, tú usas does o do para crear preguntas en presente simple. ¿Es verdadero o falso ese enunciado? Bien, Benjamín. Very good. ¿Es verdadero? Pues chiquillos. Antes estábamos viendo en la pregunta de por ejemplo acá, cuando decía, does he want to get, o do you like chocolate? Do you go to the cinema? Does he go to the school? Entonces todo eso es para crear oraciones, o sea, preguntas. Igual el do y el da se ocupan para otras cosas, pero en este caso te estoy preguntando si para preguntas sirve. Claro, sirve, es verdad. Lo ocupo también para eso. Después dice, present continuous is used to describe something that is happening right now. ¿Verdadero o falso? Dice que el presente continuo es usado para describir algo que está pasando ahora ya. ¿Ya? ¿Quién más aparte de la María Rengel? Que ella dice que es verdadero. ¿Quién más opina algo? ¿Que es verdadero, falso? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Cuando nosotros estábamos viendo el tema de la descripción de las imágenes, habían personas teniendo acciones como por ejemplo llorando, golpeando a alguien, molestando a alguien. Todas las acciones que están pasando, que estoy describiendo en el momento, utilizo present continuous, porque el presente continuo habla de lo que yo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, ahora nosotros estamos estudiando inglés. We are studying English, ¿ya? Entonces, el presente continuo es para describir algo que está pasando
out. Muy bien. Después, les puse unas oraciones ahí que ustedes tenían que identificar si era verdadero o falso, como estaban escritas. Por ejemplo, acá tomé una que decía, the following sentence is written correctly in English. There are a students in my classroom. There are a student in my classroom. Cuando dijimos que ocupábamos there is para singular y there are para plural, yo miro esa oración, ¿estará bien escrita? No, el a está bien puesto. Ahí se cambia a otra cosa. Está mal escrita esa oración porque yo digo, yo quiero decir que hay un estudiante en mi sala de clases, pero ahí estoy ocupando quizás, no. En vez de ocupar there are, puedo ocupar there is. Entonces pongo que es falso, está mal escrito, y pongo, por ejemplo, lo correcto sería decir there is a student in my classroom. O como decía la María Rengel, puedo también cambiarlo y poner there are, y en vez del a lo cambio por un número. Por ejemplo, there are students. Ya, y el resto está bien, corresponde a lo que... ¿ya? En el fondo era eso lo que se tenían que fijar, si era there is o there are en esta parte de acá. ¿Ya? Luego dice, the following article and, entre paréntesis, is used before a vowel. Dice que ese and, ese artículo de una, va antes de una vocal. Acuérdense que nosotros teníamos dos A, que era la A solita y teníamos la A con la N. Una de esas se ocupa para las consonantes y la otra se ocupa para las vocales. ¿Cuál de esas yo ocupo para las vocales? Perfecto, esta va para las vocales. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que hay un elefante, there is an elephant. ¿Ya? Ahí ocupo an, porque acá el sustantivo está con una vocal. ¿Ya? Y esta la ocupo con las consonantes. Por eso, arriba cuando aparece there are o there is a student. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. There is a student porque la S es una consonante. La A y la AND significan lo mismo, ¿ya? Una, uno, ¿ya? Pero se ocupan en contextos distintos. Sigamos, dice, choose the correct one. Entonces aquí ustedes tenían que elegir la alternativa correcta. Dice, there is elephant in the soup. Acabo de dar el ejemplo. Entonces ustedes tienen que ahí poner cuál de esas corresponde. Si es una A sola, la A con la N o no pondrían nada. Ya. ¿Cuál en este caso corresponde? Por ejemplo, ¿cuál pondrían ustedes? La A. Ay, no. Ahí sí. Ya, entonces esta dejaríamos ahí. Perfecto. Después tenemos, acá al lado dice, there are students in my classroom. Tenemos la A, la AN y 45 students. ¿Cuál de esas ustedes tendrían que escoger? 45, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de muchos estudiantes, ¿cierto? Estamos hablando de plural. Y el a y el an solo se ocupa con there is, nunca con there are, jamás con there are. Entonces, estos dos ya estaban vetados, por lo tanto, solamente correspondía el no. Perfecto. Sigamos entonces.
dice, there are chairs in this house. Tenemos la A, la an y el número 6, 6. Entonces, en este caso, también estoy ocupando un plural, there are, por lo tanto, ninguna de estas dos corresponde, por lo tanto sería, there are 6 chairs, en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una oración en singular, que es there is. Pero acá nos tenemos que fijar que cuando dice teacher, la T es una consonante. Entonces, ¿cuál de estas dos corresponde? La, perfecto, perfecto. Siempre que comience el sustantivo con una consonante, ustedes tienen que agregar la A. La A con la N solamente cuando va una vocal primero. Después teníamos preguntas, dice, she go to school. Entonces las preguntas, yo les puse aquí 3 alternativas. Si era she, podíamos poner tú, das, o no pongo nada cuando tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál de esas 3 corresponde? Perfecto, das. ¿Por qué? Porque es una pregunta en presente simple y aparte de eso tenemos el pronombre she que corresponde a das. Luego, la última pregunta. Ay, perdón. La última dice, you go to the cinema. Tengo das, tengo do y tengo nada. No pongo nada en esa pregunta. Do, perfecto. ¿Por qué do? Porque está el pronombre you. Y en eso me tenían que fijar, ¿ya? Entonces, cada vez que yo ponga oraciones así, obviamente usted sabe que tiene que elegir la alternativa correcta y todo, pero en esta de los artículos, fíjese bien cómo comienzan, por ejemplo, los sustantivos. Si va a comenzar con una consonante, con una vocal, para ver cuál de las dos elige. Si está there are, obviamente los artículos a y an no le sirven, sino que sirven números, ¿ya? Con there is siempre voy a ocupar a o an, ¿ya? Para que eso lo vayan viendo también ustedes, se vayan fijando en las pruebas, ¿ya? Ya, chiquillos, con respecto a las pruebas, obviamente no todos lo hicieron, y hay varios de ustedes que los voy a nombrar acá, por ejemplo, la Valentina Ávila, el Ali Berríos, que yo sé que tiene problemas, pero igual va a tener que ponerse al día, el Amaru, la Consuelo Cifuentes, el Cristóbal Cruz, la Kiara, no, sí, pues la Kiara, ¿quién más? La Kiara, la Camila Ríos, la Celeste, la Amelia Salinas, Sandoval Alegría, José Ulloa, el Juan Ulloa, la Javiera Vilches, el Daniel Zamora, y ellos me deben notas, ni siquiera estoy hablando de la prueba que hicieron el 21 de septiembre. Entonces, estas personas más, aparte, agregando a las personas que me deben la prueba del 21 de septiembre, yo voy a tomar la prueba este viernes, ¿ya? Este viernes voy a hacer la prueba para todas las personas que me deben trabajos, me deben pruebas, me deben la prueba del 21 de septiembre. No voy a hacer una prueba especial por cada vez que usted no pueda o no quiera o no se lo ocurra. Es distinto cuando no puede por una razón de peso, de que fue al médico, de que no tenía internet, de que, no sé, haya pasado algo grave. Obviamente yo lo voy a entender. Por eso igual se hace en esta situación de que se vuelva a repetir la prueba. Pero hay gente que simplemente no la quiere hacer, ¿ya? Simplemente no la quiere hacer, entonces no voy a hacer una prueba especial para cada persona que no se le ocurrió hacer la prueba. Entonces, por eso
hago solo una prueba una vez y es este viernes para todas las personas que me deben nota en cualquier prueba, ya sea la prueba del primer semestre, trabajos del primer semestre o la última prueba que fue el 21 de septiembre. Entonces, este viernes 2 de octubre, o sea, mañana a las 3 de la tarde van a estar asignadas para todas las personas que me deben alguna prueba. Así que si usted no está seguro, o no se acuerda, o no sabe si la dio o no la dio, revise a las 3 de la tarde si tiene asignada la prueba. Si la tiene asignada, yo le recomiendo que repase un poco, o no sé cómo lo va a hacer, y luego realice la prueba y así va a tener su nota. Ya, eso es para todos. Ya, como no están todos conectados, espero que igual puedan difundir también la información. Yo igual les voy a avisar, pero la idea es que ya el viernes terminemos con este cuento de las notas, porque hay muchas personas que deben notas del semestre pasado. Entonces, no sé, tampoco han enviado correos ni nada. Así que eso pues chiquillos. Mañana revisen a las 3 de la tarde si tienen asignado o no la prueba para que la puedan realizar. ¿Ya? Esto es independiente de que si usted hizo la prueba del 21 de septiembre, porque quizá hizo esa prueba pero me debe algún trabajo anterior. Entonces igual va a tener asignada esa prueba. ¿Ya? Para que revisen mañana entonces a las 3 de la tarde. La prueba va a ser más o menos parecida a lo que he hecho, preguntas de alternativa, verdadero y falso y un texto. Ya va a ser como un mix de varias pruebas, así que no va a ser esta exactamente, ya, para que lo sepan. Y eso es todo, pues chiquillos, que estén bien, cualquier cosa me hablan por el WhatsApp, ustedes saben, y en el correo también, así que eso.